Se aprobó el proyecto con el tema del impuesto a las ganancias, donde el oficialismo logró la media sanción y diputados con el apoyo de Milei y también de la izquierda. ¿Qué quiero decir con eso? Que se aprobó con el respaldo de 135 legisladores del Frente de Todos, de bloques provinciales, la izquierda y los libertarios. Escucha bien lo que te estoy diciendo, porque vale la pena que saquemos juntos algunas conclusiones. El Frente de Todos, bloques provinciales, la izquierda, los libertarios, alguno otro suelto por ahí. Y hubo 103 votos en contra, en su mayoría todos de Juntos por el Cambio, que quedó aislado. El bloque de Unión por la Patria consiguió el quórum y luego media sanción en la Cámara de Diputados en el proyecto de la reforma del impuesto a las ganancias, que, como te decía ayer, elimina la cuarta categoría a partir del año 2024. Esa medida obtuvo el apoyo de los legisladores propios del espacio, también los libertarios con Milei a la cabeza, la izquierda, obviamente la izquierda que le convenía mucho el tema, y los bloques provinciales. Después de varias horas de debate, la media sanción se obtuvo con el respaldo, como te decía, de 135 legisladores del Frente de Todos, bloques provinciales, y 103 en contra, en su mayoría de Juntos por el Cambio. El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, esperó la votación desde dentro de la Cámara de Diputados. Allí Massa esperó en los palcos junto a los líderes de la CGT, estaba ahí Daer, estaba Pablo Moyano, estaba Carlos Acuña, con quienes se abrazó tras la victoria en el recinto, con la votación que se realizó pasadas las 9:30 de la noche, 21:30, creo que era la hora. A lo largo del debate se cruzaron acusaciones del oficialismo y Juntos por el Cambio, y entre esa coalición y los libertarios, y en el último tramo hubo fuertes gritos ante el duro discurso contra Massa y los sindicalistas del diputado radical Mario Negri. En esos momentos, el presidente del bloque de diputados del Frente de Todos, Germán Martínez, dijo: hoy tenemos la enorme oportunidad de que 800.000 trabajadores alcanzados por el impuesto a las ganancias dejen de estarlo, y esto no es una casualidad, es el resultado de una decisión política. Y acá quiero abrir un paréntesis y que lo charlemos juntos. ¿Está bien o está mal esto? ¿Deberíamos verlo como una medida electoralista o como una medida justa, racional, equitativa, correcta? Y cuando digo justo, quiero ajustarme, valga la redundancia, al sentido de qué es lo justo. Lo justo es lo correcto, es dar a cada uno lo suyo, es dar a cada uno lo que le corresponde, es no quedarse con lo que no es tuyo. Por eso Ulpiano, padre del derecho, decía que la justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo. ¿Cómo entendemos entonces la medida de Massa, nacida de esta emergencia electoral, donde los señores están haciendo todo para poder llegar al 22 de octubre y ser derivados rápidamente, según lo que se predice hasta ahora, al balotaje? ¿Vale todo para hacer eso? Y sí. Más allá de que sea evidentemente una medida electoralista, porque podrían haberlo tomado antes, haberlo hecho antes, están a punto de cumplir 4 años de gobierno, No lo hicieron. Ahora, ¿por qué no lo hicieron? Y no lo hicieron porque, en definitiva, el Estado cada vez necesita más dinero para poder financiar los enormes e ingentes gastos que tiene. Un Estado absolutamente desfigurado por su tamaño, por sus inconsistencias, por la corrupción, por la mala praxis, cada vez necesita más. Y para que eso sea satisfecho necesita crear cada vez más imposiciones, más tributos, más impuestos.
Por eso no lo hicieron antes. Por eso digo que esta medida, que como lo dijo el propio Germán Martínez, nace del resultado de una decisión política que se la toma frente a la desesperación que hoy tiene Unión por la Patria de perder la elección. Entonces dijo, antes que nada, vamos a hacerlo. Ahora, ¿cómo hacemos la lectura de lo que sucedió ayer en la Cámara? Estos señores pertenecen al oficialismo. Massa es el virtual presidente de la Nación, ministro de Economía y candidato a presidente de la Nación en estas elecciones del 22 de octubre. Es el oficialismo Massa. Y los otros son la oposición, precisamente los libertarios, encabezados por Milei. Juntos por el Cambio también es la oposición, pero dentro de eso, el hombre que se paró con más fortaleza y que ha hecho de eso su caballo de batalla en estas elecciones presidenciales, que es Milei, habló siempre de la reforma tributaria, de bajar los impuestos, de que es un robo los impuestos, de que el Estado no tiene que existir, y fue y votó a favor de su contrincante político, el más feroz contrincante político que tiene en esta contienda electoral se llama Massa. Y para Massa, Milei. Saben que entre los dos podría eventualmente estar la gran decisión del pueblo argentino en un eventual balotaje. Nadie tiene la bola de cristal y siempre que la gente supone que la tiene, los resultados son completamente diferentes. Ahí lo tenían a Milei tercero en las encuestas para las PASO y salió primero. Por lo tanto hay que ser sumamente prudentes, no arrogarse la capacidad de saber todo porque nadie lo sabe absolutamente nada. Solo sé que no sé nada y a partir de allí empezaremos el camino de la sabiduría. Entonces, a partir de esto, quiero contarte cómo interpretamos la acción de Milei. No, lo que pasa es que Milei es un socio político de Massa, me dirá alguno. Yo no sé si eso es tan así, pero lo que sí sé es que ha habido una coherencia del libertario en votar lo que él siempre ha pregonado a lo largo de todo este tiempo, que es la baja de impuestos. Y fundamentó precisamente la decisión de su conducta legislativa en esta votación, diciendo, bueno, si toda mi vida dije que hay que bajar los impuestos, ¿de qué se trata esta medida? Y de bajar el impuesto a las ganancias. Por lo tanto, estoy a favor. En cambio, Juntos por el Cambio dijo no. Es una medida electoralista, va a desfinanciar al Estado. Yo quiero saber cómo van a recuperar. Escucha bien esta frase, porque acá está el meollo de la situación. ¿Cómo vamos a recuperar la plata que se está perdiendo el Estado de la recaudación de ese impuesto? Y esa es una pregunta absolutamente capciosa. ¿Sabes por qué? Porque lo que hay que preguntarse es no cómo se va a recuperar ese dinero, sino cómo vamos a dejar de gastar el equivalente a lo que se recaudaba por ese dinero. Esa es la verdadera contraprestación, ese es el equilibrio del que tendrían que pensar los señores que son legisladores nacionales de Juntos por el Cambio. No es cómo voy a cobrar más para no desfinanciar al Estado. El Estado te cobra mucho. Con ese criterio no vamos ni a la esquina. Ustedes no pueden gobernar con ese criterio. Por eso le digo a Massa también que si él en verdad tiene la capacidad política para decir vamos a bajar el impuesto, lo vamos a deshacer, lo vamos a destruir el impuesto a las ganancias para la cuarta categoría. ¿Por qué? Porque el salario no es ganancia. No lo puedes sustituir con otro. Pues ya decían, bueno, lo que dejó de recaudar por el impuesto en esta cuarta categoría, vamos a poner otro impuesto para que financie esa pérdida del Estado. Eso está mal, porque es cambiar una cosa con la otra. Por más que lo pague otro,
es hacerle caer sobre las espaldas un peso que no le corresponde al resto de la ciudadanía. Es absolutamente injusto. Entonces lo que nació como justo va a tener un gran desvío hacia lo injusto, hacia lo incorrecto. ¿Por qué no se puede hacer nada bien en la Argentina alguna vez? Y para eso, ¿qué necesitamos? Pensar, no ser pícaros. Ah, no, pero la Argentina está en una emergencia, entonces lo hubiésemos pensado antes. Si vamos a tomar una medida de fondo como es esta, que me parece sumamente correcta, apoyémosla todos. Y ese todos es abarcativo de todas las fuerzas políticas, más allá del encontronazo que tengan hoy por estar todas aspirando a la presidencia de la nación, que es el caso de Juntos por el Cambio, que quedó, como decíamos hace un momento, aislado, solo, cuando todo el mundo terminó acompañando esta decisión de bajar el impuesto, de liquidar el impuesto para la cuarta categoría. Pero hay que diseccionar bien la idea. No se puede sustituir con otro impuesto. Y en segundo lugar, no se pueden hacer preguntas absurdas, capciosas. Lo que deja de recaudar acá el Estado es lo que debe bajar el gasto. Eso es lo que tiene que hacer. Porque el gasto que tiene el Estado es cuantioso. Por eso tiene la deuda que tiene. Por eso tenemos la inflación que tenemos. ¿Cómo bajamos el gasto? Eso es lo que tendría que pensar Massa. Y eso es lo que tendrían que ayudar los señores de Juntos por el Cambio, decir, este es el camino para gastar menos y no sustituir con otro impuesto y no pensar cómo le voy a seguir cobrando a la ciudadanía que está desangrada por la presión tributaria. No se trata solamente de la cuarta categoría, se trata de todos los sectores, se trata de la clase media argentina, que han destruido toda esta runfla de atorrantes que es la dirigencia política. De eso se trata. Entonces todos deberíamos saber cómo vamos a hacer para gastar menos. Por eso el recorte tiene que venir claramente de la dirigencia política. Ese es el tema. Yo estoy a favor de que esto ocurra, de que se deje de pagar este impuesto, de que los 800.000 estén beneficiados. Es un impuesto legítimo, el impuesto a las ganancias. No es un impuesto recesivo, no es un impuesto regresivo, no es un impuesto distorsivo. Se paga en el mundo y tienen razón de cobrarlo. Ahora hay que ver quiénes lo deben pagar, esa es otra cosa. Por eso, sacar el impuesto para la cuarta categoría es correcto, es lo que debía ser y es lo que deberían haber hecho antes. Por eso digo que esto es nacido de la desesperación electoral, pero más vale tarde que nunca. Entonces hay que pensar cómo gastamos menos para no sustituir eso con otro impuesto. Y tenemos que pensar que la Argentina tiene que ir a una reforma tributaria en serio. Pero para hacer la reforma tributaria no podemos pensar con el chip que tiene puesto hoy Juntos por el Cambio o la propia Unión por la Patria. Si bien es cierto, alguno me diría, bueno, entonces este tipo está a favor de mi ley. No estoy a favor de nadie, mis queridos amigos, sino de la lógica pura, del racionalismo con el que tenemos que abordar cada tarea y cada decisión que se tome. Ya hemos hablado de mi ley varias veces, de sus virtudes y de sus grandes inconsistencias que hacen prácticamente imposible que pueda gobernar bien. Pero cuando las personas toman decisiones que son absolutamente fundadas, correctas, también hay que decirlo. Esa es la situación que presentamos hoy y eso es lo que deberíamos pensar entre todos.